Muy buenas tardes, buenas noches, buenos días. Pastor Jorge Oscar Sánchez de Comunidad de las Américas les extiende a todos la más cordial de la bienvenida a nuestro estudio de este viernes a la noche. Qué gusto de saludarles, qué gusto de estar junto con ustedes una vez más. Confío que hayan tenido todos una semana excelente, protegidos por la buena mano del Señor, bendecidos en todo, prosperando en todas las áreas de nuestra vida. Si usted se une hoy por primera vez, doblemente bienvenido. Quiero informarle que estamos estudiando el libro de Apocalipsis. Ya hemos cubierto la mitad del libro, hemos entrado a la segunda mitad y hoy vamos a avanzar en el estudio a partir del capítulo 12. Mi tema de este día es guerra en el cielo, guerra en la tierra. Una cosa tristemente lleva a la otra, es inevitable. Todo lo que ocurre en las esferas celestiales tiene su influencia también en toda la raza humana, sin excepción. Por lo tanto, si tiene su Biblia, me gustaría llevarlo al libro de Apocalipsis, capítulo 12, y vamos a comenzar a leer a partir del versículo 7. Una vez más, a todos cordialmente bienvenidos. Me alegra que se unan a la transmisión. Confío que el estudio de este libro maravilloso les esté sirviendo de instrucción en el conocimiento de Dios, que los ayude para hacer buenas decisiones en el diario vivir. Y hoy tenemos un tema que vamos a tener que tratar con el enemigo horrible que ustedes y yo tenemos que enfrentar cada día. Por lo tanto, espero que más que nunca este estudio nos ha de ser muchísima bendición para cada uno de nosotros. Por lo tanto, si usted está viendo esto, le invito a que invite a otros a unirse a la transmisión, al estudio, y de esa manera ellos también puedan tener lo que confío será la bendición que vamos a recibir de parte de Dios. Dice la palabra del Señor, 12, 7. Voy a usar la versión Reina Valera actualizada. Dice: estalló entonces una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles pelearon contra el dragón. Y el dragón y sus ángeles pelearon, pero no prevalecieron. Ni fue aliado más el lugar para ellos en el cielo. Y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña a todo el mundo. Este fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados junto con él. Y oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha llegado la salvación, el poder, el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido arrojado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba día y noche delante de nuestro Dios. Y ellos, los creyentes, lo han vencido por causa de la sangre de Cristo, de la palabra, del testimonio de ellos, y porque no amaron su vida, inclusive hasta la muerte. Por tanto, alégrense, oh cielos, y los que habitan en ellos. Pero ay de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a ustedes y tiene gran ira, sabiendo que le queda poco tiempo. Y cuando el dragón vio que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Pero le fueron dadas a la mujer 2 alas de gran águila para volar de la presencia de la serpiente al desierto,
a su lugar donde recibe alimento por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Tras la mujer, la serpiente echó de su boca agua como un río para que ella fuese arrastrada por el torrente. Pero la tierra ayudó a la mujer, y la tierra abrió su boca y tragó por completo el río que el dragón había echado de su boca. Entonces el dragón se enfureció contra la mujer y se fue para hacer guerra contra los demás descendientes de ella, quienes guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Hasta aquí la palabra del Señor. Hay mucho material para considerar, pero les invito a que tomemos un segundo en preparación para que el Espíritu Santo hable a nuestros corazones de la manera que Él lo quiera hacer. Padre, tu palabra dice: abre mis ojos para que pueda mirar las maravillas de tu ley. La palabra tuya, Señor, es viva y eficaz y más penetrante que una espada de 2 filos. Toda escritura es inspirada divinamente y es útil para señalar, corregir, reprender, para que todos seamos gente plenamente capaces de servirte. Y nos exhorta, Señor, tu palabra, procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado, como un obrero que no tiene nada de qué avergonzarse porque sabe usar la palabra de verdad. Hoy pido tu bendición sobre tu mensajero, sobre cada persona que pueda ver este estudio, escuchar tu voz, y que a todos, Señor, nos hables en nuestras necesidades, y sea tu Espíritu Santo el que prepare el terreno, nos abra los ojos y nos bendiga para nuestro crecimiento espiritual en la gracia y el conocimiento del Señor. A Él sea gloria por siglos de los siglos. Amén y amén. Muy bien. Guerra en el cielo, guerra en la tierra. Años atrás un muchacho me preguntó, era un recién convertido a las cosas de Dios: pastor, ¿usted realmente cree en el diablo? ¿No piensa que eso es todo un cuento de hadas, una ciencia ficción, algo que alguien inventó para explicar lo que es inexplicable? Buena pregunta la que me hizo este chico, y le dije: mira, lo más importante no es lo que creo yo, sino quién es nuestra fuente de autoridad. Si lo del diablo hubiera salido de novelas, de escritos de historiadores, de lo que sea, si hubiera sido producto de la mente humana, no le prestaríamos la más mínima atención, no tendría ningún valor. Pero si la Biblia es la palabra de Dios y viene del trono donde se deciden los destinos del universo, y ha sido enviada para tu instrucción, la mía, entonces todo lo que contiene de Génesis, Apocalipsis, tenemos que tomarlo como verdad suprema y tenemos que ajustar nuestras vidas y hacer decisiones de acuerdo a ella. Por lo tanto, tristemente tenemos que admitir que el diablo no es una teoría, sino una maldita y horrible realidad, que es el causante de todas nuestras tristezas, de todos nuestros problemas, de todas nuestras ataduras, de todos los conflictos, personalmente, en nuestras familias, en nuestra sociedad, en todo el universo. Nadie, como vamos a ver, se puede esconder de él ni escapar de su influencia maligna, y por lo tanto tenemos una lucha gigantesca. Esta guerra espiritual, para la cual tampoco estamos preparados los humanos, es lo que encontramos en este capítulo 12 de Apocalipsis. Vamos a ser introducidos, tal cual leímos, a un conflicto gigante que tiene lugar en el cielo y lamentablemente tiene consecuencias terribles para el planeta Tierra. Por lo tanto, sí, mi tema es guerra en el cielo, guerra en la tierra. Es imposible de separar las dos esferas. En nuestro último estudio les expliqué
que llegando al capítulo 12 de Apocalipsis, tenemos un anticipo de lo que ha de ser esos 3 años y medio terribles que llamamos la Gran Tribulación. Y en estos capítulos 12 y 13 encontramos a los 7 personajes principales que hacen su actuación en este período nefasto en la historia humana. Ya los vimos, se los muestro una vez más en la próxima transparencia. Vimos los 3 primeros en el estudio anterior: la mujer resplandeciente que representa a la nación hebrea que dio a luz al Mesías. Encontramos al gran dragón escarlata, Satanás, de quien vamos a aprender más en este momento. El hijo varón, que es dado a luz por la nación hebrea, el Mesías, el Salvador del mundo. Y ahora vamos a conocer 2 más, Miguel e Israel, y en el próximo estudio, capítulo 13, vamos a conocer estas 2 bestias. Una que sale del mar representando multitudes, es el anticristo, y también la bestia que sale de la tierra, que es el falso profeta que le da el poder milagroso para engañar a las naciones. Vamos por parte entonces. Gracias. Al abrir este relato, veo que hay varias secciones que ustedes y yo podemos entender muy fácilmente. En primer lugar, quisiera llamar vuestra atención a la guerra que hay en el cielo y las consecuencias que tiene en la tierra. Lo primero que ustedes y yo encontramos en este relato es que hay una guerra, ya lo leímos, y que hay 2 grandes contrincantes. ¿Quiénes son ellos? Por un lado, Miguel y sus ángeles. Leímos y leemos otra vez en el versículo 7. Estalló entonces una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles pelearon contra el dragón. Vamos a mantener la transparencia, Sergio. Vean ustedes esta afirmación. Nos recuerda que fue un estallido, nos da una idea de la magnitud del conflicto. Esto no fue algo chiquitito, fue algo decisivamente grande, importantísimo. Y qué notable que estalla en el cielo. Uno dice, ¿cómo es posible? Ya vamos a entender mejor. Y entonces nos cuenta quién es el primer contrincante. En este rincón, Miguel y sus ángeles. En el otro rincón, ya lo vamos a ver. Vamos a avanzar entonces a la próxima transparencia. Lo que la Biblia nos informa es que el que lidera las huestes angelicales que sirven a Dios es Miguel. Y de él tenemos bastante información en la Biblia. Si miran conmigo van a encontrar que podemos citar varias de ellas que ustedes pueden buscar y ampliar lo que yo les voy a decir. En primer lugar, se nos cuenta en Judas, justamente el libro antes de Apocalipsis, que cuando Moisés murió, Miguel tuvo que disputar con Satanás el cuerpo de Moisés. Es lo único que sabemos. Pero allí se nos dice que Miguel es el arcángel. Evidentemente es colocado en una posición de privilegio muy elevada, exaltada, dentro de la jerarquía de ángeles que sirven al Señor. Luego lo vemos aparecer 2 veces en el libro de Daniel. En el capítulo 10, 21, Daniel está en una pelea, está orando y la oración no es contestada, y entonces finalmente aparece un ser que le dice, estuve tratando de traer la respuesta a Daniel, pero fui parado por el príncipe de Persia. Y el único que me ayuda es Miguel. ¿Y cómo lo describe? El príncipe de ustedes los hebreos, quiere decir. Y en el capítulo 12 dice, hablando en la visión que se le da a Daniel para los tiempos del fin, Miguel, el gran príncipe que está del lado de los hijos de tu pueblo. Con estas referencias del libro de Daniel tenemos que entender que el pueblo de Israel tiene un representante, un defensor, un protector, que es Miguel. Evidentemente, cuando Daniel estaba orando, el príncipe que gobernaba el imperio de Persia se le
opuso, era el imperio que gobernaba en sus días. Y entonces ahí estuvo la guerra. Ahora, aquí tenemos a Miguel. Es un príncipe bueno, noble, tiene mucho poder y lo usa para bendición del pueblo hebreo y me imagino que para muchos creyentes también. Pero tenemos que encontrar al segundo contrincante y aquí viene el monstruo, el horrible, ¿Qué encontramos en el versículo 8? Próxima transparencia, el próximo contrincante, el gran dragón. Vaya título. Y el dragón y sus ángeles pelearon, pero no prevalecieron ni fue hallado más el lugar de ellos en el cielo. Qué declaración tan interesante. Aquí se nos abre una ventanita a un mundo que ustedes y yo no conocemos. Es el mundo de lo que ocurre en las esferas celestiales, mientras nosotros con nuestros ojos físicos no podemos ver o tener acceso a ese mundo tan diferente a lo que ustedes y yo conocemos. Lo que dice aquí es que de la misma manera que Miguel tenía su ejército de ángeles, el diablo también tiene su ejército que le sirve. Vimos la semana pasada que posiblemente un tercio de esa miríada de ángeles que fueron creados siguieron a Lucifer en su error, en su maldita decisión y se convirtieron en ángeles perdidos y condenados. Ahora dice que entre los dos hubo guerra, pelearon. Qué lindo hubiera sido, Señor, ¿por qué no nos diste unos detallitos más? ¿Cómo habrán peleado? No sé. ¿Habrán usado las espadas como en la guerra de las galaxias, esas espadas luminosas? Bueno, no sé. Ustedes saben que nosotros luchamos con armas y matamos a otros. Entre los espíritus no se pueden asesinar, ellos no mueren. ¿Cómo habrá sido esta guerra? Qué misterio, ¿eh? Pero una cosa es cierta, que estos criminales ya no pudieron volver a entrar al cielo hasta donde allí habían tenido acceso. Bueno, esto es notable. Uno pensaría que si nuestras oraciones no son contestadas porque hay pecado, ¿cómo este criminal y este maldito puede entrar a la presencia de Dios? ¿Por qué se le da acceso? Y evidentemente hasta este día, que está todavía en el futuro, cuando finalmente ocurre esta guerra y Satanás finalmente se ha expulsado del cielo, él tiene acceso y se va a dedicar a lo que ya vamos a ver en un instante. Pero ustedes y yo tenemos dos registros en la Biblia del Antiguo Testamento que nos recuerdan del acceso de Satanás y sus ejércitos a la presencia de Dios para recriminar y para, ustedes saben, la historia de Job es el primero de ellos. Cómo Satanás llegó para decirle a Dios, este es un hipócrita, te sirve a vos por los beneficios que te da. Y una historia mucho más apasionante para mí es la de Primera de Reyes, capítulo 22, cuando finalmente llegó la hora de liquidar a Acab, ese rey impío que, para los que estamos estudiando la vida de Elías, sabemos que fue lo peor que hubo en la historia del reino de Israel. Y cómo Dios lo mandó a matar y cómo los demonios sirvieron. Bueno, lean ustedes. Pero lo cierto es que Satanás tiene acceso. Ocurren cosas que yo digo, Señor, ¿por qué no nos diste un poco más de información? Así nos podíamos preparar para lucharlo y resistirlo. Me hace acordar que el Señor le dijo a Pedro antes de ir a la cruz, en esa noche fatal, en esa noche última, Pedro, Satanás te ha pedido, te quiere zarandear como a trigo. ¿Qué estará pidiendo el cachudo, el sinvergüenza, el criminal en estos momentos? Ustedes y yo no sabemos lo que ocurre allá, pero una cosa es cierta, que si no fuera por la protección de Dios, este canalla nos liquida a todos. Por lo tanto, en este día, demos gracias, pero tenemos que saber cómo opera. Ahora, en este párrafo vamos a la próxima transparencia. Encontramos los nombres de este adversario formidable de las huestes divinas. Vean ustedes.
En el versículo 9 nada más se nos dan 4 nombres. Se lo llama el gran dragón, el dragón escarlata que vimos en el estudio anterior. Ciertamente que esta no es una mascota. Este no es un caniche para andar jugando, un chihuahua, este es un dragón. Nos indica algo del poder y de la maldad que tiene, de la sed de sangre que mueve sus acciones. Nos dice además que es la serpiente antigua. Hace referencia al jardín del Edén, cuando aquella serpiente fue demonizada y Satanás aprovechó las cuerdas vocales del animal para hablar y traer la tentación a Eva y la maldición a toda la raza humana como consecuencia de aquella mala decisión. Se nos describe como Satanás, el adversario. Quiere decir, alguien me va a decir, pastor, cometió un error de tipeo y Satanás lleva S con mayúscula. Estoy de acuerdo con usted, eso según la gramática. Yo a Satanás no le pongo S mayúscula. Es un cretino, lo peor que hay, un maldito. No le puedo poner nombre con mayúscula. Por eso le llamo el diablo. Nada de mayúsculas a este personaje. El cuarto título que aparece es el diablo. Quiere decir el acusador, el difamador. Es el que justamente encontramos su actividad principal en este capítulo. Aquí tenemos el paquete. ¿Quién es el adversario que ustedes y yo enfrentamos sin saber todos los días? Bendita sea la palabra de Dios que nos da información y nos ayuda a prepararnos, porque en esta lucha es posible vencer, pero tenemos que saber cómo hacerlo. Con qué armas contamos y qué estrategias son las efectivas para derrotar al odioso diablo. Así que aquí está, vaya personaje. Ahora, en este párrafo encuentro 5 actividades a las cuales se dedica el diablo y con él todo el ejército que le sirve. La próxima transparencia, allí les muestro. En primer lugar, leímos en el versículo 9 que este malvado engaña a todo el mundo. Esas son las palabras literales. Esto no nos debe sorprender. Primera de Juan, usted búsquelo después, 5:19, nos recuerda que todo el mundo está bajo el dominio del maligno. ¿Qué quiere decir esto? Que en el mundo de hoy estamos llenos de filosofías humanas. Llámele existencialismo, humanismo, nihilismo, hedonismo, póngale todos los ismos que quiera, ponga todas las religiones, confucianismo, musulmanismo, Mao, lo que sea. Detrás de estas filosofías hay los nombres de gente que hemos tenido que estudiar en la escuela, en la universidad. Aristóteles, Sócrates, Platón, Heidegger, Hegel, el que más le guste. Pero todas estas filosofías lo que tienen en común es que son de factura humana y por lo tanto no son revelación divina y son mentira pura. No contestan la clave que ustedes y yo estamos buscando, la llave que nos abra el secreto de lo que consiste la existencia humana. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Cuál es el propósito de nuestra existencia? Los filósofos son ciegos que están en un cuarto sin luz buscando un gato negro que no está. Esa es la situación del filósofo. Ustedes y yo, por la gracia de Dios, si tenemos la luz de Cristo, sabemos que en este mundo hay un conflicto entre 2 reinos y Satanás ha engañado al mundo entero, sin excepción. Además, encontramos que aquí nos dice que fue expulsado del cielo el que acusa a los hermanos. Y vean ustedes que dice el que los acusa día y noche. Esto es un merismo, es una forma judía de hablar. Entre una punta y la otra y cada entre medio, ahí está Satanás. Lo que quiere decir es que es sin pausa, continuo,
con odio, con bronca, siempre, siempre, siempre señalando, recordándole a Dios, como le dijo en el caso de Job, ese te sirve, pero no es tu amigo, él lo hace todo por interés. El diablo siempre le encanta venir delante de la presencia de Dios, acusar a los hermanos, nos dice, a los creyentes, es su actividad diaria. Hacerle recordarle a Cristo que Jorge Sánchez es un hipócrita, un sinvergüenza, un bandido, esto y lo otro y lo otro y lo otro. Y ¿tiene razón al hacerlo? Absolutamente que sí. No hay ninguna duda. Nadie puede decir todo lo que el diablo dice de mí no es cierto, porque lamentablemente tiene la razón. Pero ya vamos a ver en qué está el secreto de nuestra victoria, que después de todo no es nuestra aceptación delante de Dios algo que depende de lo que nosotros podamos ser o hacer, sino de la gracia y la misericordia del Señor. Por eso acusa y acusa y acusa. Nos dice además, encontramos en el versículo 12, que es un dragón airado. ¿Cómo dice? Como consecuencia de haber sido expulsado del cielo, leemos, porque el diablo ha descendido a ustedes y tiene grande ira porque sabe que le queda poco tiempo. Ay, mis hermanos, este sí que es el enojado eterno, siempre está furioso y no puede tener un minuto de paz. Todo lo que tiene que hacer continuamente es odio, a ver a quién puede destruir, a quién puede arruinar, a quién puede matar. ¡Qué tremendo! Nos cuesta creer que un semejante ser pueda existir, y sin embargo es lo que la Biblia nos describe. Y en este periodo de la gran tribulación, noten bien que viene con más fuerza y con más odio, y más furia y más ira que nunca antes en la historia. Como dice además, que su actividad durante la gran tribulación en forma especial será erradicar a la nación hebrea. En el estudio pasado vimos que desde el mismo comienzo, desde el día que Dios le dijo a Abraham, yo te he llamado para que seas bendición, desde ese día la raza hebrea pasó a ser el objeto del odio de los demonios. Y ese conflicto sigue hasta hoy. Y como la raza hebrea ha sido puesta a un lado, ahora el odio es contra los hijos de Dios, los creyentes en Cristo. Y el tipo no para. ¿Qué leemos? Y cuando el dragón vio que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado luz al hijo varón. Marquen el término, perseguir. Esto es como un oso grizzly que se te viene encima y te va a correr hasta que te alcance y te come, hasta que te mata. Esta es la palabra, esta es la intensidad del término. ¿A quién? A los descendientes de la nación hebrea. Ya lo dije anteriormente, Satanás tiene una sola estrategia, es muy simple. Si mato a todos los judíos sin que quede uno vivo, entonces no hay Mesías que venga. No tiene a quien cumplir los pactos, no tiene a quien cumplir las promesas. Por eso, en su mente diabólica y en su ignorancia y ceguera espiritual, intenta hacer lo que sabe que nunca va a lograr, pero de todas maneras intenta. Y entonces, a partir del versículo 14, vean ustedes lo que va a pasar. Porque aquí encontramos una continuación de lo que vimos en el estudio anterior. Ya vamos a seguir con las actividades satánicas, pero síganme en este punto para explicar estos versículos. Versículo 14. Pero le fueron dadas a la mujer 2 alas de gran águila para volar de la presencia de la serpiente al desierto, a un lugar donde se le alimentará por 3 años y medio. ¿Qué es esto? ¿Qué son esas 2 alas del águila, del gran águila? Un día escuché a un predicador de estos fantasiosos que se quieren hacer los populares y dijo que esas alas del águila representan a los Estados Unidos de América. Porque como en el escudo nacional nosotros aquí tenemos el águila,
calva, como le decimos. Entonces acá quiere decir que Estados Unidos va a apoyar a Israel en esta época de persecución. Bueno, qué disparate. En primer lugar, este párrafo nos habla de Éxodo capítulo 19. Cuando Dios le dice al pueblo hebreo antes de entregarle los 10 mandamientos, recuerden cómo yo les tomé con alas de águila y les traje a mí, para que sean un pueblo especial para mí, un gran tesoro. Sí, acá está hablando de que el Señor va a ser por su pueblo, a quien todavía está buscando de traerlo de regreso, una obra sobrenatural que va a ser posible que el remanente fiel sobreviva a la brutalidad de la persecución del anticristo durante la gran tribulación. Quiero decirles además que Estados Unidos lamentablemente no va a ser amigo de Israel durante la gran tribulación. Ya hemos tenido pruebas anteriores en la administración anterior que tuvimos. Vimos lo que es un grupo de gente que decidió atacar, darle las espaldas a Israel y promover las obras de todos los enemigos. Tristemente, Estados Unidos se va a sumar a todos los enemigos de la nación hebrea. No los va a defender. Esta nación prosperó porque por años bendijo a la nación judía. Pero están llegando los días cuando el demonio, con sus milagros y sus engaños, va a lograr que inclusive esta nación le dé las espaldas. Y cuando los creyentes ya no estemos más, lógicamente va a ser mucho más fácil. Todos los que empujan esa agenda van a tener puertas abiertas para poder implementarla. Tremendo. Entonces, vean lo que pasó después. Aquí tenemos un relato de otro milagro que es realmente portentoso, aunque no podemos explicarlo exactamente. Versículo 15. Tras la mujer, la serpiente echó de su boca agua como un río, para que ella fuese arrastrada por el torrente. Pero la tierra ayudó a la mujer, y la tierra abrió su boca y tragó por completo el río que el dragón había echado de su boca. ¡Qué tremendo! ¿Qué es esto? Creo que es una figura de lenguaje. Es semejante a que un dique se rompe y entonces toda la potencia del agua que está contenido desciende con furia y arrasa matando todo lo que encuentra a su paso. ¿Será esto realmente así? A mí me deja con la pregunta porque nos dice que sale de la boca del dragón. Será un ejército que va a lanzar. ¿Qué será? ¿Será una pandemia? ¿Qué será? Pero una cosa, que si el dragón tiene poder para hacer obras portentosas, más grande es el poder del Señor que está con nosotros. Porque este lanzó un río y misteriosamente cuando el río parecía que se venía al lugar donde está refugiado el pueblo hebreo, ¡fum!, se abre el abismo y el agua se va toda al centro de la tierra. Me imagino el humo que habrá salido. Increíble. Y uno dice, Señor, cosas notables, cosas muy notables. Ciertamente que cada día que vivimos es un milagro de tu gracia y te doy gracias, Señor, por todos los milagros que tú haces en nuestras vidas siempre a favor nuestra. Y lógicamente que si lo haces con nosotros, lo vas a hacer en el futuro por aquellos que van a estar pasando horas de angustia. Jeremías dice, este es el tiempo de angustia para Jacob, pero de esa angustia será liberado. Ahora, la quinta actividad que encontramos en este pasaje es que, siendo que fracasa el plan de eliminar a todos los hebreos, entonces dice, bueno, muy bien, plan A falló, voy al plan B. ¿Cuál es? Vamos a erradicar a todos los que confiesen el nombre de Jesús. Por eso, en el versículo 17, allí lo tienen, leemos, entonces el dragón se enfureció contra la mujer y se fue para hacer guerra. Versículo primero que leímos, hubo guerra en el cielo.
Y como hubo guerra en el cielo, ahora hay guerra en la tierra. ¿Se dan cuenta? Y entonces, contra los demás descendientes de Elia, quienes guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Quiénes son estos descendientes? Son los descendientes extras, los gentiles que no eran parte de los pactos originales, pero que por la dureza del corazón hebreo llegamos a conocer la salvación en Cristo Jesús. Bendito sea el nombre de Jesús. Por eso, creo que durante esos años tristes, lóbregos, oscuros de la gran tribulación, también ha de ser el tiempo de la gran cosecha final para el pueblo de Dios. Difícil, bravo. Van a tener que pagar un precio grande, ya lo veremos, pero por lo menos, mediante el ministerio de los 144,000, mediante el ministerio de los 2 testigos, mediante tantas Biblias que quedarán en el planeta Tierra, mientras tanto se arrepentirán de la oportunidad que perdieron y de la mala decisión que hicieron. Muchos van a aceptar al Señor y le van a entregar sus vidas. Y entonces el diablo, siendo que no puede matar a todos los hebreos, decir, bueno, voy a matar a estos, y contra ellos se va a abalanzar. Ahora, guerra en el cielo trae guerra en la tierra. Y uno dice, hay victoria para esto. Es posible vencer contra este monstruo. Y acá en el versículo 11 encuentro una de esas declaraciones asombrosas que será cierto en la gran tribulación, pero también es cierto en el día de hoy. ¿Cómo dice? Que al diablo lo podemos vencer basados en 3 realidades inconmovibles. ¿Cuáles son ellas? Noten bien. Primero, y ellos le han vencido por causa, como resultado de ¿qué? Primero, de la sangre del Cordero. De la sangre del Cordero. Hace un rato les dije, Satanás se presenta delante de Dios y le dice, Jorge, María, Pedro, Juan, son esto y esto, y la lista es larga. Y tiene razón. Pero si nosotros somos aceptos, no es por nuestros méritos, es por la sangre de Cristo. Esta es una figura de lenguaje para recordarnos la obra completa que Cristo hizo en la cruz del Calvario, cuando se entregó por ti y por mí para redimirnos de toda maldad, perdonar toda nuestra culpa, nuestra vergüenza, de ayer, de hoy, por siempre. Marquemos eso. Ese fue un sacrificio único, una vez, eterno. Cuando tú y yo venimos a Jesús y nacemos de nuevo, quedamos limpios de la culpa del pasado, de mi culpa de hoy y mi culpa de la semana que viene y hasta el final de la historia. Con eso tenemos que enfrentar al diablo. Se cuenta que en los días de la Reforma, Martín Lutero, para poder salvarse, uno de los reyes, uno de los príncipes de Alemania, lo encerró en su castillo y le dijo, vos no te muevas, Martín, yo te protejo. Y se cuenta que fueron días difíciles para Martín, al igual que para ustedes que hoy estamos encerrados y no podemos salir. Y cuenta que la historia que un día Satanás se le apareció en persona en la habitación donde estaba y le dijo, vos sos el gran Lutero, ¿qué querés? Y entonces le dijo, vos sos esto, y le mostró una lista en un pergamino de pecados. Y Martín Lutero le dijo, ¿tenés más? Sí, tengo más, mirá, y le señaló otra cantidad inagotable de pecados. Y le dice, ¿tenés más? Sí, mirá. Y cuando finalmente el diablo dijo, no tengo más, Martín Lutero contestó con las palabras de que ustedes y yo tendríamos que contestar al diablo cuando nos acusan la conciencia. La sangre de Cristo me limpia de todo pecado. Y entonces dice que el diablo desapareció instantáneamente. El diablo aprovecha la ignorancia de la gente, pero el cristiano más débil que sabe aferrarse a la obra de su Señor en la cruz del Calvario, al diablo lo
pone a correr de su vida. Nunca lo olvidemos. Nuestro fundamento para relacionarnos con Dios, para tener acceso a su presencia, a sus bendiciones, a la vida eterna, está fundamentado en algo eterno: la sangre del Cordero, que vertió su vida en la cruz del Calvario por amor a mí, para darme vida eterna. Bendito sea el nombre de Jesús. Y a esa obra del Cordero yo no puedo agregarle nada. Ha sido completa. Somos justificados por la fe. La perfección de Cristo ha sido añadida a mi cuenta. Por lo tanto, a gozarse en la plenitud que tenemos en Cristo Jesús. Y dice, y de la palabra del testimonio de ellos. Segunda clave de la victoria. Si hay algo que le gusta al diablo es tener cristianos con labios cerrados. Cristianos que quieren llegar al cielo de incógnito, sin darse a conocer. Pero el cristiano verdadero, el cristiano que hace temblar el reino de las tinieblas, es aquel cristiano que está dispuesto a dar testimonio de Cristo a todo el que se le cruce por el camino. Es interesante. El término que dice acá, y de la palabra del testimonio de ellos, qué cosa tan notable. Creo que muchos de ustedes pueden saber que la palabra griega que nosotros decimos testigo es mártir. Y me serán mis testigos en Jerusalén y hasta los fines de la tierra. Hechos 1:8. Y la palabra en todo el Nuevo Testamento es esta: mártires. Gente que están dispuestas a ir hasta lo último en su discipulado y en su amor a Jesucristo. Por eso dice, la tercera razón por la cual lo derrotamos al diablo es que la gente de aquella generación que todavía está en el futuro, al igual que muchos en el día de hoy en muchos países, han estado dispuestos a dar todo, pero a no negar el nombre del Señor. Han estado dispuestos a perder todos los bienes materiales, a perder inclusive su propia vida, sabiendo que el Señor nos instruyó: no tengan miedo a los que pueden matar el cuerpo. Más vale tengan miedo al que puede matar el alma, echándote al infierno. A ese tienen que tenerle miedo. Sí, esta gente lo venció a Satanás. Y en aquella generación, al igual que en el día de hoy, va a haber un grupo gigantesco al cual ustedes y yo podemos pertenecer hoy, que podemos echar el diablo a correr de nuestra vida, porque sabemos que la obra del Señor, un testigo valiente y un compromiso final, definitivo, que si es necesario dejo la vida, es la clave de la victoria sobre este engañador, por más que sea un dragón. Es por eso que llegamos a las consecuencias que tiene esta guerra en el cielo. Nos dice, por eso alégrense, oh cielos, y los que habitan en ellos. Primera consecuencia, tengo buenas noticias y malas noticias. ¿Cuál querés primero? Las buenas noticias son que para los que habitan en el cielo ha llegado la hora de la vindicación. Los mártires serán vindicados, los mártires serán añadidos a la iglesia del Cristo triunfante. Y además, tengo malas noticias, porque como dice, ay de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a ustedes y tiene grande ira, sabiendo que le queda poco tiempo. Si este maldito en el día de hoy actúa y destruye, ¿cuánto más destruirá en aquellos días futuros, cuando el Espíritu Santo que hoy habita en nosotros no le ponga una restricción? No sé. Por favor, usted que me está escuchando, no llegue a la gran tribulación. Entregue su vida a Cristo hoy, mientras la gracia de Dios, con una bandera blanca de paz, le dice: ven, ven a las aguas y recibe vida eterna y perdón y una herencia entre los santificados. ¿Qué me deja todo esto a mí? Les quiero dejar 3 desafíos contemporáneos. Porque este diablo que estudiamos en la Biblia no es para estudiarlo únicamente como algo teórico,
sino que es el fundamento para una vida donde tenemos que aprender a enfrentarlo y a derrotarlo. Cuando yo leo la Biblia, déjenme señalarles primero nuestra responsabilidad frente a la existencia de Satanás y a su obra. Allí les doy varios versículos. Búsquenlos ustedes, el tiempo no me permite leerlos. Pero San Pablo nos dice que ustedes y yo tenemos que aprender a conocer sus propósitos, sus engaños. Porque Él tiene un plan y es enredar a todos, dominarlos y destruirles. Allí está la referencia en 2 Corintios 2. Además, en Efesios 6, cuando habla de la armadura del cristiano, nos dicen, pónganse toda la armadura para poder estar firme contra las acechanzas. Término griego, metodología del diablo. El diablo siempre ha estado usando la misma metodología. A usted lo conoce, sabe que usted tiene un área de debilidad, un pecado por el cual siempre le baja el anzuelo y usted muerde. Todos lo tenemos, un área de debilidad y el diablo la conoce y siempre la usa. Usted tiene que saber esas cosas. Además, tenemos que ser sabios, no abrirle las puertas, no darle lugar en nuestra vida. Eso es lo que Pablo le exhorta a los creyentes de Efesios en el 4:27. Dice, no le den lugar al diablo, topos, lugar. Es como no le pongas una pista de aterrizaje para que pueda venir con sus aviones y dominar la ciudad. Please. Y qué notable que justamente el apóstol le dice a los creyentes, guarda con el tema del enojo, guarda con el enojo. El enojo, la ira, el descontrol, la violencia, es el arma del diablo, lo acabamos de leer, va venido a la tierra con... Y dice, guarda ustedes, si aman a Cristo, cancelen esa emoción, contrólense, dominio propio, porque si no le abren la puerta al diablo. Y Santiago nos dice la cuarta estrategia, y es, resistan al diablo y huirá de vosotros. Noten bien, no dice, ignoren al diablo y entonces él se va. No. Al diablo tenemos que resistirlo, tenemos que pararlo, tenemos la autoridad de Cristo. Lean lo que Cristo le dijo a los apóstoles y por lo tanto a nosotros. Les doy autoridad sobre toda fuerza del enemigo. Ustedes y yo tenemos esa autoridad. Por lo tanto, ¿cómo le paramos al diablo? Déjenme sugerirles. Punto B, nuestro plan de batalla. Si nuestras responsabilidades conocer sus artimañas y resistirle. Entonces, ¿cuál es nuestro plan de batalla? Déjeme decirle tres cosas. Allí están en la pantalla. Primero, lo que más corre al diablo es un espíritu agradecido y que alaba a Dios. El diablo no entra en una casa donde hay alabanza. En estos días de pandemia, lo que más extraño es el poder de la alabanza del pueblo de Dios unido, porque corren los espíritus. Créalo. Usted en su casa, donde esté, alabe, dé gracias, reconozca al Señor, exáltele y el diablo pasa a buscar al otro que está desprotegido. Además, bendigamos siempre. Primera de Pedro, capítulo 3, nos recuerda, bendigan, no maldigan, porque ustedes han recibido bendición para ser de bendición. El diablo quiere maldecir ese lenguaje, te maldigo, te destruyo. Eso es lenguaje del infierno. En la boca de un cristiano jamás puede estar presente esa expresión. Usted a todos debe bendecirlos. No espere que todos seamos perfectos porque no existe ese ser humano. Usted tiene que madurar una vez y aterrizar en la tierra de los vivientes y darse cuenta que de la misma manera que usted necesita gracia, todos necesitan gracia. Y por lo tanto usted debe extender esa gracia, dando bendición a todos. Esta semana leía Romanos 12 y dice, bendigan a los que les persiguen, bendigan y no maldigan. ¡Qué tremendo! Está practicando usted eso. Si no lo hace, no me extraña que el diablo lo tenga en la bolsa. Tercero, aprender a reprenderlo en oración. El diablo no quiere que sepamos estas cosas.
Pero la oración es un acto de adoración a Dios. Pero hay un momento cuando hay que plantarse, y aunque no vemos a los demonios que están alrededor nuestro, en el nombre de Cristo Jesús los enfrentamos y les decimos: fuera de acá, fuera de mi vida, fuera de mis seres queridos. Y entonces así se van. Por lo tanto, al concluir este estudio, quiero dejarles el tercer desafío contemporáneo, y es nuestra certeza que este enemigo mentiroso puede ser derrotado. Será derrotado en el futuro, como lo leímos, pero también puede ser derrotado en el día de hoy, porque después de todo es un enemigo al cual no puede venir contra los hijos de Dios, porque tenemos toda la autoridad y la protección del Señor. ¿Qué dijo Primera de Juan? Mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Bendito sea el nombre de Dios. Mayor es el que está con nosotros, el que está en nosotros, el Espíritu de Dios. Por lo tanto, en esta guerra podemos tener victoria. Y eso es lo que a mí me alienta de leer este libro de Apocalipsis, que sobre el demonio, sobre el gran dragón, sobre Satanás, el diablo, la serpiente antigua, hasta el creyente más simple, si cree a Dios, puede vencerle. Concluyo con esta gran declaración del apóstol Pablo. Romanos capítulo 8. Aquí en este punto llegamos a la cumbre del Everest. Seres humanos que estaban perdidos bajo la ira de Dios han sido reconciliados con el Padre por la obra de Cristo, y ahora están sido colocados en una posición tan encumbrada que el apóstol Pablo se queda, no sé. Por eso leemos en Romanos 8. Más bien, en todas las pruebas de la vida, estas cosas, adversidades, acusaciones que el diablo nos tira, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por medio de Él. Claro, no por mí, es por Él, por la sangre del Cordero, por la obra de la cruz, por lo cual, vean lo que subrayé allí: estoy convencido de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, sea el ejército satánico, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y el pueblo de Dios dice: amén, aleluya, al nombre de Cristo. Mis hermanos, efectivamente esto es así. Leemos que en la gran tribulación será el gran tiempo de acción del gran dragón. La semana que viene, si el Señor nos da vida, vamos a analizar las bestias que salen de la tierra y del mar, y vaya estragos que van a hacer. Sobre esas bestias monstruosas, ustedes y yo tenemos la autoridad delegada por el Señor de pelear y triunfar por la obra de Cristo, por el testimonio y por estar dispuestos a ser discípulos del Señor, no importa el precio que tengamos que pagar. ¿Eres tú uno de ellos? ¿Estás creciendo en el discipulado al Señor? Mi hermano, que el Señor te bendiga en este día. A victoria nos ha llamado el Señor. El gran dragón fue derrotado en el cielo por los ángeles, y ustedes y yo, por la obra de Cristo, hemos sido colocados sobre todas las huestes angelicales para expulsar el reino de las tinieblas. Que el Señor nos dé fe, nos dé visión de la gloria de Dios y nos use con poder creciente para expandir el reino de Dios. Tu vida, tu familia, tu iglesia, tu comunidad, todos alrededor tuyo serán impactados en la medida que tú creas esto y lo vivas y lo disfrutes. El Señor te bendiga en este día y te use eternamente hasta el día glorioso que entremos en su presencia. El Señor sea con ustedes. Déjenme orar con una palabra de bendición. Señor y Padre, te doy gracias por esta palabra tuya. Señor, realmente inspira, alienta el corazón saber de que hay una batalla, pero tú eres el vencedor y nosotros, tus hijos, vencemos contigo. Gracias, Señor, que nada nos podrá separar de tu amor eterno, y gracias que en todas las cosas de la vida somos más que vencedores. Por eso, Señor,
Gracias por el amor eterno que nos has demostrado. Gracias por la misericordia que nos has manifestado. Gracias por la bondad con que nos tratas. Gracias por la esperanza que nos has concedido. Te alabamos y te exaltamos en el nombre de Jesús y ayúdanos cada día por el poder de tu Espíritu a ser testigos dignos de tu grandeza, de tu mensaje, de tu persona, de tu programa, de todo lo que tú eres, Señor. Bendito sea el nombre de Jesús por los siglos de los siglos. Amén y amén. El Señor les bendiga a todos. Gracias por haberse unido a nuestra marcha y déjeme darle un par de avisos. En preparación para el estudio de la semana que viene, les recomendaría, si pueden leer Daniel capítulo 7. 2 y 7 mucho mejor, pero 7 por lo menos. Les va a ayudar mucho a comprender el tema que viene en el capítulo 13 de Apocalipsis. Y ya que los tengo, si usted se unió ahora y quiere ver todos los estudios anteriores de Apocalipsis, vaya a nuestro sitio en la web, realidadonline.net, NET. Y allí va a encontrar un montón de series de estudios bíblicos, inclusive esta de Apocalipsis, el último mensaje de Cristo a su iglesia. Y también puede encontrar, me gustaría enfatizar una serie que muchos no conocen, Sermones para compartir mi fe. Allí hay muchos sermones que he predicado para los de afuera, para los que todavía no han pasado por la puerta de la salvación, por aquellos que están buscando encontrar a Dios, conocerle, los que han iniciado el camino de la fe. Se los recomiendo, sermones para compartir mi fe. Me gustaría que los comparta, pero para ustedes que predican y no saben cómo presentar el Evangelio, ahí tienen algunos modelos vivientes de alguien que ha hecho la tarea por muchas décadas. Que el Señor les bendiga siempre, en todo y de manera creciente. Y que usted, su familia y todo lo que hace se puedan regocijar con amor sincero y con la felicidad que viene de la presencia del Espíritu Santo en cada uno de nuestros corazones. Un beso, un abrazo, nos vemos, Dios mediante, por su buena voluntad y en su gracia, la semana que viene para considerar las dos bestias y cómo Dios un día va a tratar con ellos. Hasta la próxima. Chao. Gracias por vuestra sintonía.